La música en los tiempos litúrgicos, que es un cronos transformado en kairos, que son estos dos palabras griegos, ¿no? Ahora veremos qué es esto de la experiencia del cronos como el pasar del tiempo, ¿verdad? O de la experiencia concreta del momento concreto donde todo se me da, ese momento tan maravilloso donde todo puede suceder, que es el kairos. O el metrónomo de la santificación, que de alguna manera me va marcando el tiempo, y el tiempo es un lugar precioso, y ahora veremos por qué. El año litúrgico, memoria del misterio de Cristo. La Santa Iglesia celebra la memoria sagrada de la obra de la salvación realizada por Cristo en días determinados durante el curso del año. En cada semana, el domingo, por eso es llamado el domingo el Día del Señor, hace memoria de la resurrección del Señor, que una vez al año, en la gran solemnidad de la Pascua, es celebrada juntamente con su Santa Pasión. Y durante el curso del año, la Iglesia conmemora todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación, que es lo que vamos a celebrar los próximos días, hasta el día de Pentecostés y la expectación, se me ha olvidado quitar aquí este guión, de la venida del Señor, y conmemora los días natalicios de los santos. Iba a decir una cosa y... sí, ya sé lo que iba a decir. Ahora, cuando hable de los tiempos litúrgicos, la parada quizá más grande que vamos a hacer es en la Semana Santa, porque es el centro. Entonces, que a nadie le asuste de por qué hemos dedicado tan poco tiempo a lo demás y a la Semana Santa tanto tiempo. Bueno, creo que es que merece mucho la pena dedicárselo, y ahora lo veremos por qué. El año litúrgico, eficacia sacramental. La celebración del año litúrgico posee una peculiar eficacia sacramental, es decir, la acción de Dios en nosotros, ya que Cristo mismo es el que en sus misterios o en las memorias de los santos, especialmente los de la Virgen, continúa la obra de su inmensa misericordia, de tal modo que los cristianos no solo conmemoran y meditan los misterios de la redención, sino que están en contacto y en comunión con ellos, y por ellos tienen vida, y sin ellos, pues no. Bien, lo que antes he mencionado, que a lo mejor a alguno le sonaba a chino, el Ordo Cantus Mise, que es este librico, ¿verdad?, donde viene lo que se tiene que cantar, básicamente. Bueno, como decíamos, es una especie como de traductor o de adaptación entre lo que está en el gradual, o sea, esto, y lo que está en el misal romano, que es este libro tan maravilloso de color rojo con el cual se celebra la misa, donde está todo. Dice el número 19 de este libro amarillo tan simpático, sobre los tiempos litúrgicos: en la misma lógica, en los días feriales se repiten los cantos del domingo precedente. En los tiempos peculiares de Adviento, de Cuaresma y de Pascua, los cantos se han ordenado según las lecturas asignadas a cada día. Igual ocurre con las primeras lecturas del tiempo ordinario, de acuerdo con el ciclo bianual que tenemos, ¿sí? Esto no sé si alguno lo sabe, pero las lecturas están divididas en dos ciclos, el 1 y el 2. Y cada año se va variando de ciclo, al igual que está el ciclo A, ciclo B y ciclo C, que también se dividen las lecturas en estos tres. Bien, los propios del tiempo. Seguimos con el librito amarillo, ¿vale? Que esto lo dice al principio. En este ordo se indican algunas modificaciones que pueden ser promovidas para el propio del tiempo. Ya hemos visto lo que era el propio, aunque también me ha dicho el padre Eusebio que lo visteis el año pasado. Después de cada asignación fundamental, según las siguientes abreviaturas. Bien, aquí simplemente lo que os decía: A, B y C para los domingos, solemnidades y algunas fiestas, y para el tiempo ordinario 1 y 2, junto a la numeración de la feria. Luego los números de las ferias para los demás tiempos. Y este Ordo Cantus Mise sigue como norma principal el misal romano, en la medida de lo posible. Esto explica que algunos cantos se hayan transferido o hayan alterado la asignación que tenían en este otro libro. ¿Sí? De hecho, es curioso que alguna vez el magisterio también dice que los cantos que pertenecían a la liturgia preconciliar
el rito antiguo, tienen su lugar. ¿Dónde tienen su lugar? Pues dice que pueden adaptarse a prácticas religiosas, ejercicios piadosos, por ejemplo, pues el Vía Crucis, por poner un ejemplo, o algún otro momento donde, por ejemplo, la oración del Ángelus, o vaya usted a saber, dependiendo, me imagino, de las piezas, donde de alguna manera sí que pueden ser colocados algunos elementos que actualmente en la liturgia están en otro sitio. Bien, vamos allá con el propio en los tiempos litúrgicos y otros cantos. Lo primero de todo, el tiempo de Adviento. Me gusta mucho esta imagen porque los pobres diáconos a veces tienen que hacer de equilibristas, incluso hasta para encender la corona de Adviento, dada la originalidad del ordinario del lugar. Es el tiempo litúrgico de preparación a la Navidad. Ojo a esto, no es Navidad. El Adviento no es Navidad. El otro día, no voy a decir ni el coro ni el lugar, pero me llamaron de un lugar de España para decir, queremos ir a la Catedral de Getafe a cantar la misa del Domingo Gaudete, a las 12:30, que es la misa mayor. Y no voy a dar más datos, que si no vais a saber más. Y queríamos preguntar si podemos cantar algunos villancicos. Hombre, que ya está muy cerca, ¿no? Y además, como es el Domingo Gaudete, ¿no? Pues ya sí, ¿no? Que estamos deseando ya sacar los polvorones. Y como a veces tenemos pues un poco, pues eso, tenemos pues corazón de corte inglés, es decir, que al final pues la decoración navideña pues se adelanta, ¿verdad? Si es posible. Hasta el otro día me resultó muy simpático porque nos invitaron al coro de la catedral a inaugurar la decoración y la iluminación de un hotel en Madrid. Y yo dije, anda, mira qué cosa más mona. Y, pues mire, esto les va a gustar mucho, así pues lo saco de casa y nos damos una vuelta por Madrid, que es una cosa siempre estupenda. Pero claro, esto era el día 26 de noviembre. Y yo, claro, bien, ¿no? Porque el mundo tiene sus tiempos y el Corte Inglés pone sus luces y sus escaparates, y es lógico, porque son pues intereses pues comerciales, como es obvio, ¿verdad? Y yo me pregunto si nuestros intereses también son comerciales, no sé, pero el otro día en una capilla vinculada a la catedral, el responsable empezó a poner todo lleno hasta arriba de flores de Pascua, que yo decía, pero qué explosión, Dios mío, cuando venga la Navidad nos va a poseer aquí el espíritu selvático, porque esto es una cosa loca, luces por todos los lados. Bueno, perdonad por el excursus, pero es que me hace mucha gracia esto. No es Navidad. Celebramos la apertura de un nuevo año litúrgico con todo lo que esto significa y que a veces pasamos por alto. Durante el tiempo de Adviento, el órgano y los demás instrumentos musicales se emplean con la moderación que conviene a la naturaleza de este tiempo, sin anticipar el pleno gozo de la natividad del Señor. Como me dice don organista, entonces no puedo utilizar el lleno. Ni la quincena tampoco. Digo, pues hombre, depende, ¿no? Digo, si es con la cadereta, sí. Pobrecito. Pero es verdad que esto se tiene que significar también en esta explosión de júbilo de la Navidad. Digo, pues si ahora empezamos a tocar cosas con el lleno, digo, bueno, el Domingo Gaudete bien, pero si sacamos ya las trompetas en el primer domingo de Adviento, pues mal vamos, claro. Tiempo de Adviento, en vela ante la venida del Señor. En primer lugar tenemos la bendición de la corona de Adviento y el encendido de las velas. Pregunta, ¿tiene canto propio? Bueno, pues yo he mirado en el misal y no viene. ¿Sí? Pero de alguna manera sí que hay un canto propio para el momento, o sea, un canto gregoriano que es el Rorate Caeli, ¿no? Que nosotros por lo menos en la catedral lo cantamos en este momento, ¿no? Aunque también puede ser cantado en otro momento. Viene, Gaudete in Domino semper. Por eso el tercer domingo de Adviento es llamado Domingo Gaudete, y al igual que otros tantos domingos, como el Domingo Quasimodo, que es
el segundo domingo de Pascua. ¿Por qué se llama domingo Quasimodo? Porque la antífona de entrada empieza así. Porque la antífona de entrada del tercer domingo de Adviento empieza Gaudete, in Domino semper. 2 etapas. Y esto también lo marcan los cantos, por supuesto. La primera es desde el primer domingo de Adviento hasta el día 16 de diciembre, y la segunda etapa es del 17 hasta la Navidad. Y luego hay excepciones, como todos sabemos, porque esta semana la hemos celebrado, que es la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Pues es una excepción, porque aquí cantamos cosas y festejamos cosas que normalmente durante el Adviento, pues uno dice, ¿y esto qué pinta aquí? No, como a veces cuando celebramos a San José, ¿verdad?, en medio de la Cuaresma, decimos, pero ¿y todo este engalanamiento que hace aquí en medio de la Cuaresma, un tiempo tan austero, y ahora ¡ala!, y el Gloria, y todo lo que haga falta, ¿no? Pues qué hermoso que casi al principio del Adviento poder tener a la Inmaculada como referencia para todo el Adviento, ¿verdad? Tiempo de Navidad. La encarnación del Hijo de Dios. Es el tiempo de la Navidad. En el tiempo de la Navidad, la Iglesia celebra el misterio de la manifestación del Señor. Atentos a esto, porque a veces ponemos siempre nuestro foco, ¿verdad?, en el niño Jesús, que es verdad que nos inspira mucha ternura, pero la Navidad es mucho más que el nacimiento en el portal de Belén. Es la manifestación del Señor, es decir, su humilde nacimiento en Belén, bien, puerta 1, anunciado a los pastores en primer lugar, primicia de Israel que acoge la manifestación. 2, la manifestación a los magos, la Epifanía, ¿sí?, venidos desde Oriente, primicia ya no del pueblo ya no de los pastores ni del pueblo de Israel, sino de todas las gentes, de los gentiles, que en Jesús recién nacido reconocen y adoran al Cristo Mesías. Y 3, la teofanía en el río Jordán, es decir, el bautismo del Señor, donde Jesús, teofanía donde Dios abre el cielo y en ese momento habla, ¿verdad?, donde Jesús fue proclamado por el Padre Hijo amado. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Y comienza aquí públicamente su ministerio mesiánico, es decir, comienza la vida pública de Jesús. Este mismo día se celebra también la manifestación del signo realizado en Caná, con el que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Primer milagro de Jesús. Curioso que todo esto se celebre en este mismo día, ¿verdad? Pues esto es la Navidad. Misa, particularidades. Misa a medianoche el día 24 de diciembre, o como comúnmente se le llama, la Misa del Gallo. Tras el saludo inicial de la misa, el celebrante u otro ministro puede proclamar el anuncio del nacimiento del Salvador. ¿Y qué se suele cantar aquí? Pues este texto precisamente, este anuncio, que llaman las calendas. Muy significativo de este día, y concretamente de esta noche, a lo largo también de toda la Navidad, como esa explosión de júbilo, es el canto del Gloria, el canto de los ángeles, ¿sí? Un momento también muy particular dentro de la celebración de la Navidad, especialmente en esta misa y en la misa de la Natividad del Señor, el día 25, es en el credo, el et incarnatus est. ¿Cuántas obras, cuántos credos tenemos que en este momento concreto se despliega una maravillosa polifonía en torno a ese momento en el cual el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne, y prescribe el misal que en ese momento todos se arrodillan? Que a veces uno piensa de con cuánta gente mayor hay, y en ese momento, como el et incarnatus est dure 20 minutos, ya le hemos liado. Eso el et incarnatus es dentro del credo. Luego sigue el credo, que dura 3/4 de hora. No, es broma. Pero es verdad que es un momento muy particular, ¿sí? Adoración del niño Jesús. Es un acto devocional. ¿Qué se canta en la adoración del niño Jesús? Porque esto no viene en el misal. ¿Os acordáis de lo que decíamos antes de cantos populares? Además, esto se hace, ya digo, es un acto devocional, no es un acto propiamente litúrgico. Pues se cantan villancicos, claro.
claro. Hombre, estás dentro del templo. Casi mejor la Mari Morena la dejamos para otro momento más de champán. Y sí, hay, ¿verdad? Porque no dejamos de estar en un espacio sagrado, eso es cierto. Y esto también determina, el lugar determina también lo que hacemos dentro de este lugar, ¿sí? Es decir, están muy bien las burbujas de Freixenet, pero creo que no es el momento de algunas cosas. Sin embargo, sí que es un lugar para poder cantar todos esos villancicos tan elegantes, tan maravillosos, que además aquí tenéis una tradición de cantos tan bonitos que tengo que decir que algunos de ellos los canté yo en el seminario, en vasco. Sí. Y además muy agradecido porque además, ya digo, teníamos como 3 cantos vascos tan bonitos. Recuerdo particularmente el Oi Belén, el Eguberri Etortxean también, muy bonito. No sé, pero el rector tenía una sensibilidad musical muy grande y nos los enseñó en polifonía y los recuerdo con muchísimo cariño. Aquí tenéis, ya digo, pues unos cantos maravillosos. Seguimos, tiempo de Cuaresma. Preparación para la Pascua. La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la palabra de Dios y tiempo también de conversión. De preparación y de memoria del bautismo que todos hemos recibido, en principio. De reconciliación con Dios y con los hermanos. De recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana, que son la oración, el ayuno y la limosna. Bien, esto como preliminar. Dice la ordenación general del misal romano, que es ese primer documento que está en el libro rojo, en el misal, ¿sí? Al principio hay un documento que está incluido en el misal y que dice cómo tenemos que celebrar la misa. No solamente es una cuestión normativa, también forma parte de la explicación de lo que allí se hace. Y una de las cosas que dice es esto. Es que antes lo he mencionado y a lo mejor convenía apuntar esto. El sonido del órgano y de los demás instrumentos durante el tiempo de Cuaresma se permite solo para sostener el canto. Se exceptúan el domingo letare. ¿Por qué será letare? Pues porque la antífona del introito empieza por esta palabra, letare, que es el 4º domingo de Cuaresma. Y también las solemnidades y las fiestas. Antes hemos mencionado a San José en medio de la Cuaresma. También la Anunciación, ¿verdad? Bien, seguimos. Mira, aquí pongo la antífona letare Jerusalén. Por eso, alégrate Jerusalén, pero se llama domingo letare. Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice aleluya. En ninguna celebración, incluidas las solemnidades y las fiestas. En San José tampoco se canta el aleluya. Y estamos de fiesta, ¿qué digo yo? De solemnidad, pero tampoco. En su lugar se canta el versículo que presenta el leccionario. La antífona. Ese versículo, ese puede ser cantado. Tiene su música propia, ¿ok? Uno dice, es que está en latín, es que está en gregoriano. Pues sí, tenemos trabajo por delante, ya lo sé. Más. En las solemnidades y las fiestas, en cambio, sí se dice gloria. El aleluya no, porque es el canto de la resurrección. Pero sí se dice gloria. El miércoles de ceniza, qué particular es el miércoles de ceniza. El misal propone 3 antífonas para intercalar con el Salmo 50 y un responsorio, todos ellos también musicalizados en el gradual. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y qué se canta durante la imposición de la ceniza? Pues se canta esto. ¿Cantos que den mucha pena? No. Que me da mucha pena, Señor, haber pecado, de haberlo pensado antes. No. Propone 3 antífonas que se intercalan, como digo, con el Salmo 50. Y además vienen en el misal también, y un responsorio, traducidas al castellano, no con la música en castellano, pero seguro que podemos encontrar alguna cosa en castellano, incluso a lo mejor lo tenéis en euskera. Todos ellos también musicalizados, como decía antes, aquí en el gradual. Puede cantarse también otro canto apropiado. Y aquí pongo un asterisco
porque dentro de lo que son los cantos, cada vez que vemos, puede cantarse otro canto apropiado, de repente se abre una ventana, y a veces cuando abres una ventana, pues es un poco peligroso, porque a veces hace mucho aire. Y como vivimos en tiempos en donde hace mucho aire, pues a veces entra un vendaval que tira los cuadros, lo pone todo patas arriba. Es decir, que generalmente, como ya digo, estamos en momentos de vendaval, tiene un peligro esto, es decir, puede cantarse también otro canto apropiado. Esta es la mía. Aquí, este es el momento en el que voy a poner todo aquello que me surge de mi maravillosa imaginación. Pues bueno, lo que hay que cantar es esto. A ver, luego todos hacemos lo que podemos. Dicen en Cuenca que San Julián hacía los cestos con los juncos que tenía. Pues esto es lo que nos pasa a todos, ciertamente. Pero hay que saber hacia dónde tenemos que tender, hacia dónde caminamos. Hay que saber dónde está el norte. Y una vez que sabemos esto, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y luego pues podemos efectivamente hacer también un canto más apropiado, pero también respetando lo que decíamos antes, la naturaleza propia del rito. ¿Sí? Semana Santa, aquí es donde nos vamos a detener un poquito más, porque esto es una auténtica maravilla. No mucho, no mucho, porque si nos metemos no salimos de aquí. Hasta la vigilia pascual no se dice aleluya en ninguna celebración, incluido el Jueves Santo. En su lugar se canta el versículo que presenta el leccionario, el libro de las lecturas. El Jueves Santo, y a partir de la vigilia pascual, se dice gloria. Tiene una importancia especial en las celebraciones de la Semana Santa, y especialmente durante el triduo de Pascua, el canto del pueblo, el canto de los ministros, o sea, de los curas y los diáconos, o del obispo, y del sacerdote celebrante, porque es concorde a la solemnidad de dichos días, y también porque los textos adquieren toda su fuerza precisamente cuando son cantados. Porque hay mucha diferencia, ¿verdad? Decir, cariño, te quiero. Decirle, cariño, te quiero. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Claro, porque parece que lo dices como con más energía, ¿no? Es que cambia todo, porque en el canto es donde decíamos antes que era el hermeneuta de la palabra. Adquiere una fuerza especial todo aquello que decimos. Y como el canto comunica tantas cosas, hay que saber muy bien lo que decimos, ¿eh? Cada vez podemos decir, te quiero, te quiero, te quiero. Pues me quiere muy mal, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? El Domingo de Ramos, elementos propios. Entrada de Jesús en Jerusalén. Mientras llegan los ministros al lugar donde empieza, esto lo dice todo el misal, que es un lugar fantástico para poder zambullirse y poder mirarlo. Pedirle siempre al cura, al sacerdote de vuestra parroquia, pedirle que os deje el misal. Meteros en la sacristía y ojear, que es una cosa maravillosa, y vais a descubrir un filón. Mientras llegan los ministros al lugar, se canta la antífona Hosana filio David. Hosana al hijo de David. Durante la bendición de Ramos no se contempla ningún canto. Curioso, porque a veces pensamos que es un momento central, ¿verdad?, donde vas pasando, ¿verdad?, por todos los sitios, bendiciendo todos los ramos. Parece que si no roza el agua bendita, ¿verdad?, todos los ramos no se cumple, ¿verdad? No. Padre, bendígame, al final de la misa vienen 300 personas. Padre, bendígame el ramo, que es que no ha caído agua por aquí. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, perdonad, pero es que hay cosas muy simpáticas. Es un gesto sencillo. Ya están, benditos. Es decir, en ese momento no hay canto, porque se proclama el Evangelio en ese momento. Enseguida, que es el de la entrada del Señor, y que no tiene antífona propia, a diferencia de cuando proclamamos el Evangelio luego en la Eucaristía, en otros momentos. Durante la procesión, sí. Durante la procesión del Domingo de Ramos se canta la antífona Pueri Hebreorum, el himno Gloria Laus et honor tibisit, que es una preciosidad. Y luego al entrar en la iglesia
se canta el ingrediente domino, que no es la preparación de la comida de después, sino que es el momento en el que el Señor entra en la ciudad santa, ingrediente domino in santa civitatem. Antes de la lectura de la Pasión, el versículo que se canta es el Christus factus est. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Estos son los elementos propios del Domingo de Ramos que quería distinguir. El Jueves Santo, luego el resto continúa la celebración como suele continuar en una misa normal, ¿de acuerdo? El Jueves Santo. ¿Cuáles son los elementos propios del Jueves Santo? Bueno, el Jueves Santo en algunos sitios se cambia, nosotros en Getafe lo hacemos el Martes Santo, no sé si aquí también lo hacéis el jueves o... Sí, pues se celebra la misa crismal, ¿sí? Y que además es una de las misas más solemnes, más bonitas, más centrales, si cabe, de todo el año, ¿no? Y donde está convocado, pues por supuesto, todo el presbiterio diocesano, todos los fieles de la diócesis. Y hay una procesión de ofrendas muy especial. ¿Cuál es esa procesión? La procesión con los óleos, que todavía no son santos porque no están consagrados. Se canta un himno, se canta el O Redemptor sume Carmen. Y después en la misa, eso es lo propio de la misa crismal. Y en la misa vespertina, en la misa in Cena Domini, se canta el Gloria, como antes hemos dicho, y un momento particular propio del Jueves Santo es el lavatorio de los pies. El misal propone 7 antífonas diferentes. Permitidme no citarlas porque creo que sería muy pesado y las tenéis todas en el misal, pero que llama la atención que son 7 antífonas, como diciendo, es que no tengo cantos yo para el lavatorio de los pies. Pues toma cantos. 7 antífonas sálmicas. Madre mía. Siguiente. La presentación de dones, que es curioso porque antiguamente se utilizaba este canto en el momento del lavatorio y ahora después se canta en el ofertorio, el Ubi Caritas. Ubi Caritas es vera. Se canta en el ofertorio. Además es curioso porque normalmente nunca dice el misal que se canta en el ofertorio, pero aquí sí que lo dice, claro. Y otro momento también particular propio del Jueves Santo es el traslado del Santísimo Sacramento. Se canta el Pange Lingua, excepto las 2 últimas estrofas. ¿Cuáles son las 2 últimas estrofas? Pues el Tantum Ergo, ¿verdad? Claro. Y se canta esto durante la procesión y al dejar el sacerdote la piscina en el tabernáculo es cuando se cantan las 2 últimas estrofas con el Tantum Ergo. Bien, vamos al Viernes Santo. ¿Cuáles son las cosas propias del Viernes Santo? Bueno, pues especialmente los cantos para la adoración de la Santa Cruz. La primera antífona que propone el misal es el Crucem Tuam. Es decir, tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Después que nos propone el misal, los improperia, una auténtica maravilla, además como una especie de responsorio, ¿verdad?, a 2 coros o solistas, coros, es una cosa muy impresionante, los improperios. Después el himno Crux Fidelis, Inter Omnes, o Cruz Fiel. El misal también propone, según tradición o conveniencia pastoral, el canto del Stabat Mater, que todos sabemos que es un canto a la Virgen, con la mirada de la Virgen al pie de la cruz. Pues también depende de los lugares, porque además estoy pensando, por ejemplo, en lugares como Andalucía, donde también se presta por la propia imaginería, por la propia catequesis del momento, donde hay a lo mejor escenas propias de una iglesia, de una dolorosa, donde el paso sale ese día, o vaya usted a saber, está allí a lo mejor en un lateral del presbiterio. La Sagrada Comunión, que además es un momento muy impresionante porque se empieza a revestir el altar está desnudo, y es un momento que se hace todo en silencio. El diácono va a la reserva eucarística, lo trae hacia el altar después de estar revestido, todo esto en silencio sepulcral.
Y el misal propone cantar el Salmo 21. El gradual apunta un canto apto. He puesto aquí otro asterisco, pero ya he explicado antes lo de los asteriscos. Y la salida es en silencio. No hay canto. Bueno, nunca hay canto de salida, pero es que aquí se sale en silencio. Porque empieza el silencio. Y aquí quería decir una cosa, que el Sábado Santo es el día del silencio, del gran silencio, es el momento del silencio de Dios. Permitidme hacer un apunte en esto del silencio, que es muy importante en la liturgia. Pero no solamente el Sábado Santo, sino en general. Yo esto se lo explico mucho a los músicos de la orquesta, especialmente, y también al coro de la diócesis. El silencio es una figura musical. Y el silencio se escribe en la partitura. Generalmente, cuando hay un silencio en una partitura orquestal, cuando hay un silencio es porque está cantando otro instrumento. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Porque se establece un diálogo entre los instrumentos. Y es curioso porque además yo les agradezco muchísimo además que tengan ustedes esta atención que están teniendo conmigo y esta caridad, porque la verdad es que yo pienso muchas veces, vamos, con el tostón que estoy diciendo es como para que se pongan ustedes a hablar entre ustedes mismos, ¿no? Pero claro, en ese momento dejaríamos de tener la atención sobre la persona que está hablando, ¿verdad? Esto es el silencio. ¿Quién habla en la liturgia? Dios. No siempre hay que hablar, no siempre hay que cantar. Hay momentos de silencios que están escritos en la partitura de la misa. Hay que dejarle a Dios hablar. Los silencios son importantes porque se escriben en la liturgia, están escritos, hay que respetarlos. Son otros los que hablan, ¿sí? O los que cantan. Generalmente es Cristo quien canta en la liturgia. Tiempo de Pascua, triunfante resurrección del Señor. ¿Cuáles son las particularidades? Vamos primero con la vigilia pascual y luego ya nos metemos con la Pascua, que bueno, realmente son los elementos propios que todos conocemos. Bueno, lo primero de todo, en la vigilia pascual hay un lucernario. La hoguera esta que se hace en la entrada que se bendice en la entrada del templo, donde se enciende el cirio pascual, se va entrando, ¿verdad?, por la vía sacra hasta llegar al presbiterio, cantando 3 veces el Luz de Cristo. Inmediatamente después, una vez que se coloca el cirio pascual, se canta el pregón pascual. Hay 2 fórmulas para cantarlos, una más breve y otra menos breve, y muy bonitas, por cierto. Y luego la liturgia de la palabra, que sabemos que la vigilia pascual tiene, ¿verdad?, como un peso enorme, con sus 7 lecturas, con la lectura de la epístola y posteriormente con el Evangelio. Previamente se canta el Aleluya. Bien, primero las 7 lecturas con sus salmos y sus oraciones presidenciales, después el Gloria, después del Gloria la epístola y después el canto del Aleluya con el Salmo 117. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Es una pasada de salmo y es el que va marcando el Aleluya de ese momento. No es, ¡ay, ya cantamos el Aleluya! No. Se canta el Salmo 117 con todo lo que eso significa, que es un salmo aleluyático. Después la liturgia bautismal, con las letanías de los santos cantadas, donde de alguna manera a mí me impresiona muchísimo el tema de las letanías, siempre, de verdad. Tengo me dan una devoción tremendísima. O bien, siempre que hay una gran celebración en la diócesis, yo siempre me pido o tocarlas o cantarlas, pero por devoción personal, ¿no? Ahora que hemos tenido la ordenación del obispo auxiliar, no podía perder la oportunidad también de cantarlas, pero como un deseo de decir, es que, caray, es una cosa impresionante esto de invocar a todos los santos que en ese momento concreto están intercediendo ante Dios en el cielo. Es absolutamente increíble. Y después la aspersión del agua, que en el caso de la Pascua se canta el Vidi Aquam y en el resto del año se canta el Aspergesme.
Bien, luego ya la liturgia eucarística como se acostumbra. Propio del tiempo pascual, los bautizados de Dios resucitados con Cristo. Pues bien, el domingo, especialmente en el tiempo pascual, a veces puede hacerse la bendición y la aspersión de agua, al igual que en la vigilia pascual, en memoria del bautismo, en vez de el acostumbrado acto penitencial, que se sustituye por esta liturgia bautismal. ¿De acuerdo? Bien, tempus per annum. El tiempo ordinario. Las 34 semanas del tiempo ordinario. ¿Cuáles son los cantos del tiempo ordinario? Pues lo que hemos visto antes. Aquí están los cantos. Es decir, toda la normativa que hemos dicho antes, todos los ejemplos que hemos puesto antes, esto es lo que se canta durante todo el año. Es decir, lo mismo. Solamente que en estos tiempos especiales que hemos dicho, es donde hay algunas particularidades que hay que tener en cuenta. Bien, ¿es menos solemne el tiempo ordinario? Pues depende. ¿Qué es lo que le da solemnidad? Esto algunas veces se lo he escuchado a algunos sacerdotes. No, pues poner mucho incienso. No, hombre, no. El incienso el incienso es un signo propio, es decir, que sí, pues es verdad que hace todo más solemne, pero no es el ingrediente que decíamos antes, no se trata de echar más incienso. Es que lo propio de la solemnidad, el elemento propio de la solemnidad es el credo, que es lo que se hace particularmente en las solemnidades. Hay una segunda lectura, además de lo que se hace también en las fiestas, que es el Gloria, ¿verdad? El canto como kairos para no vivir en un absurdo cronos. Esto es lo que decía al principio en la primera diapositiva. Es decir, nosotros entendemos dentro de los tiempos litúrgicos, del tiempo que Dios nos regala, el canto como un lugar donde Dios se nos da, Dios se nos manifiesta, donde Dios se nos da como regalo. Y es una manera, nos introduce en una manera de vivir el tiempo absolutamente definitiva y diferente a como la entiende el mundo. Porque el tiempo, cuando es de Dios, queda bendecido. Cuando uno cae en la cuenta de que el rey del tiempo no es Cronócrator, sino que es Dios, el rey del tiempo y de la historia, que ha decidido entrar dentro de la historia para que un día formemos parte nosotros también de la Jerusalén celeste, esto es el lugar de la acción de Dios, no tiempos mejores o otros tiempos mejores que vivimos antes, sino el tiempo que se nos da es el tiempo que cantamos, porque cantamos en acción de gracias a aquel que se nos da ahora, ni ayer ni mañana. Es un momento de gracia, es un momento de esperanza, es un momento grande porque Dios está en él. Vivir en un absurdo cronos es ver pasar el tiempo. Ver pasar los segundos, como yo estoy viendo aquí, que se me está haciendo tarde. Por cierto, ¿hasta qué hora tenía? Ya, vale. Ya termino, ¿eh? Un metrónomo para la santificación, unos cantos para reconocer la centralidad de Cristo. Bien, pues eso. Es que el tiempo es para esto. ¿Para qué medimos la música? ¿Para qué medimos el tiempo? Pues es un elemento de gracia, de presencia de Dios. Bien, aquí muy rápidamente presentar simplemente lo que es el ordinario en gregoriano, que es, aquí lo he traído, que es el Kirial, que es este librito que hay aquí, ¿de acuerdo? Que también define muchas veces los tiempos litúrgicos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas misas aquí. Concretamente hay 18 colecciones, de las cuales la primera, la Lux et Origo, es la que se canta en Pascua. En los Apóstoles, la Cuntipotens Genitor Deus, que es la número 4, o la Cunjúbilo, que es la 9, y Alma Pater, que es la 10, en las conmemoraciones de la Virgen. Bueno, aquí están todos los ejemplos. Domingos de Adviento y Cuaresma, la 17, la 18 con sus dos formularios. El primero es para tiempo de Adviento y Cuaresma, y el segundo es para las misas de difuntos. Dice don Juan Carlos Asensio, el director de Escola Antigua, que esta clasificación es completamente artificial, que está propuesta un poco en criterios de la restauración que tuvo el gradual en el siglo XIX y no a la de los manuscritos medievales. Bien, en los tiempos litúrgicos donde el Gloria se suprime está ausente también en el formulario correspondiente. Formas propias, pues el Gloria, ¿no?, que es un himno antiquísimo,
lo comienza el sacerdote, o según las circunstancias, un cantor, los cantores, pero es cantado por todos juntos. Se canta en voz alta los domingos, fuera en tiempo de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas. El Aleluya, también hemos hablado de él. Y simplemente una mención de las secuencias. Conservamos 2, 3. La primera es la secuencia de Pascua y la de Pentecostés, que se cantan antes del Aleluya. Pascua es el Victime Pascal y Laudes. En Pentecostés lo hemos hecho ahora, al introducirnos, el Veni Sancte Spiritus. La del Corpus Christi, que es una preciosidad, el Lauda Sion. Y después otras que son anteriores al concilio y que ahora mismo no están, que son el Dies Irae para las misas de difuntos o el Stabat Mater, que antes también lo hemos mencionado. Bien, muy rápidamente, los indultos, ¿no? Legítimos indultos. ¿Qué son estos indultos? La práctica legítimamente en vigor en algunos lugares y muchas veces confirmadas por indultos de utilizar otros cantos en lugar de los cantos de entrada de ofertorio y comunión que se proponen aquí en el gradual, pueden conservarse a juicio de la autoridad competente, con tal que esos cantos estén de acuerdo con las partes de la misa. Es decir, esa misma autoridad territorial debe aprobar estos textos. Y he puesto ahí un pequeño recuadrito arriba que pone Comisión de Música Sacra, que es el trabajo que estoy particularmente ahora haciendo en la diócesis y que también supone pues una autoridad territorial, junto con el obispo, para establecer estas cosas, siempre vinculadas, por supuesto, al Comité de los Obispos, que es la Conferencia Episcopal. Y el tiempo litúrgico, por último, no solo es una cuestión de colores. Somos responsables de traducir, de hacer elocuente y tangible el misterio más grande que hay sobre la faz de la tierra. Los tiempos litúrgicos no determinan ni estados anímicos, sino el misterio de Cristo. Descubrir esto nos hace más felices a todos, y esto es una cosa siempre muy positiva. Se habla de rezar con el canto, porque el que canta, dicen, ora 2 veces. A ver, ¿se puede orar cuando uno está a 1000 cosas en medio de la preparación del canto en la liturgia? Lanzo la pregunta, por si luego queremos retomarla. Dios se sirve del tiempo para modelar a su criatura con sus 2 manos, el Hijo y el Espíritu Santo, dice San Ireneo de León.